Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Clickbait. Hoy estamos aquí de nuevo con Cayo. Cayo, saluda. Aquí estamos un día más, José. ¿Qué tal tú? ¿Todo bien? Muy bien, tío. Y hoy estamos con Pedro Pardal. Pedro, preséntate, tío. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué te hemos invitado? O sea, ¿quién eres? O sea, ¿qué te ha llevado? Cuéntanos tu camino como programador que te ha hecho estar aquí hoy con nosotros. Ujú. Pues muy buenas chicos, pues yo soy Pedro Pardal, y bueno, soy ahora mismo, bueno, yo soy programador toda la vida, llevo ya 15 y pico años de programador de profesión, otros tantos de amateur, y, y hace un tiempo me dedico al tema de la formación y la consultoría con mi empresa. Y, y bueno, me habéis invitado justamente por eso, ¿no? Por la trayectoria. Que no es poca. Y a ver qué podemos sacar, ¿no? De esa experiencia que os pueda compartir, ¿no? Pues Pedro, si te parece, empezamos. O sea, cuéntanos un poco que vamos a empezar primero por tus primeros pasos, si quieres, y después comentamos Ujú. pues qué es lo que estás haciendo ahora y tal. Entonces, Vale. me estuviste comentando que empezaste a programar a los 13 años. O sea, ¿cómo fueron esos primeros pasitos en la programación? Y cómo es que empezaste a programar tan pronto, que es cuando la gente pues está jugando al FIFA, ¿sabes? Y en tu época pues la Play 2 todavía. Así que, o sea, ¿qué te hizo a ti en vez de estar jugando al FIFA 7, empezar a programar? Ujú. Ostras, pues lo veo ya tan lejano, tío, porque hace, hace ya más de 20 años de todo eso. O sea, yo me acuerdo que sí que es verdad que con 13 años, por ejemplo, hacía en el instituto, en vez de hacer los típicos, las clases de PowerPoint que hacíamos en clase de informática y tal, pues yo le daba la programación en C, por ejemplo, o en Visual Basic en aquella época, en Visual Basic 5, Visual Basic 6. En aquella época estaba empezando también el tema de las páginas web y tal, y por un poco por hacer también páginas web, pero sobre todo yo creo que lo que me hizo meterme ya de lleno en el mundo de la programación al final la excusa, fue un juego multijugador, el Ultima Online, no sé si lo conocéis. ¿El qué? Ni Pues idea. Ultima Online. Es Ni un idea. juego, un MMO tipo como el World of Warcraft, pero más antiguo, más guarruno, gráficos 2D así más antiguillos. Y entonces ese juego podías montar servidores piratas, porque era un juego de pago, pero te podías montar servidores piratas y esos servidores se podían programar, se podían scriptear con .NET. Había un emulador que estaba escrito en .NET versión 1 de aquella época, ¿sabes? Estoy hablando de 2000 y poco, las primeras versiones de .NET de la época. Y cuando realmente me metí al tema de la programación fue a raíz de eso, tío. Fue a raíz de eso y luego, nada, lo típico, pues si páginas web por aquí, tal, no sé qué, luego, yo qué sé, es que al final lo típico, una cosa lleva a la otra, al final me hay que meter en la carrera y después de la carrera, pues el primer trabajo acabé sin saberlo, pues bueno, sin saberlo, currando en Twenty y ya a partir de ahí es como, pues eso, lo típico, una cosa lleva a la otra. ¿Te costó Pero bueno, algo que siempre me ha mucho? gustado desde chico, así o sea, yo creo que mucha gente como que se plantea cuando va a meter su historia, va a contar su historia, se plantea como, no, yo desde chico tenía como un objetivo y quería no sé qué, tal y cual. Yo siempre lo digo, yo fui un poco surfeando lo que me venía, ¿sabes? En plan, me gustaba programar, lo que se me ponía por delante de programación, pues lo cogía y tal, y al final una cosa me llevaba a la otra y hasta aquí, realmente casi. No tiene menos glamour contarlo, pero es que es la realidad, tío. Ujú. Sí, es verdad que muchas veces mucha gente lo camufla y tal y lo quiere vender de una manera, pero realmente, pues nada, hay casos como el tuyo, pues que eso es, pues nada, porque me gusta hobby y tal, y nada, una cosa lleva a la otra y al final, pues aquí estamos, ¿no? Has dado un salto bastante grande desde los 13 años hasta la carrera. ¿Cómo era tu, o sea, qué hacías en eso, en esa época? Porque claro, o sea, desde los 13 años hasta la carrera van 5 añitos, o sea, ¿cuánto Ujú. programabas? ¿Qué hacías, por ejemplo? O sea, ¿a qué te dedicabas en esa época?
Pues ya te digo que tengo recuerdos ultra difusos, pero me acuerdo sobre. Hay dos cosas de las que me acuerdo sobre todo, que pues, una página web que tenía con mi padre, que le ha ayudado un montón que, bueno, al final era pues, el proyecto personal suyo, que tenía pues sus historias de fotografía, de música y tal. Y le ha ayudado mucho con eso. De hecho, o sea, visto a posteriori, ese proyecto es de los primeros que monetizamos con publicidad y daba una pasta ese proyecto en aquella época, tío. El AdSense daba casi 2.000 pavos al mes. Que Joder. de ese momento yo no echaba cuenta absolutamente ninguna de lo que teníamos entre manos, pero era una cosa, para la época, una cosa relativamente gorda, ¿eh? Y el otro es el que sí que me ocupaba más tiempo y más foco y todo, pues era el servidor este del Ultima Online, que al final pues montamos entre varios. Bueno, es lo mismo, una cosa llevó a la otra. Empecé yo solo, pero al final acabamos en el staff del servidor, pues igual de todo el staff éramos 10 personas. Servidor más grande de pirata, no oficial, Sí. de habla hispana, igual teníamos 4 o 5 mil cuentas registradas, una cosa así, Joder. y medias de jugadores bastante tochas de eso, de compitiendo con los números de los servidores oficiales. O sea, se montó una comunidad muy, muy, muy guapa de ahí. Entonces ahí mi trabajo pues pasó. Realmente eso duró bastante, hasta bastante más de incluso después de acabar la carrera. Pero la época así más intensa sí que verdad fue eso, antes de empezar la carrera. Y lo que yo hacía, pues variaba mucho ahí, desde la parte de programación, al principio era puramente programación, era lo que me gustaba, era pues básicamente, oye, pues crear contenido nuevo, crear, scriptear quests nuevas o monstruos nuevos o habilidades o lo que sea, pues lo típico, expandir el contenido del juego. Luego ya se fue más convirtiendo a un trabajo de gestión del equipo, porque pues fuimos fichando gente para que se fueran encargando de pues, dinamizar el in-game, los GMs, ¿no? Dinamizar los eventos in-game, moderar los canales de pues, los foros, los chats y todo esto. Entonces, ahí mi trabajo empezó más un poco a virar a la parte de gestión o de dirección, sin perder la parte esta de programación. Todo esto sin tener ni puta idea, ¿sabes? O sea, literalmente que en esa época tenía que 15, 16 años, una cosa así, Qué no locura, ¿eh? más, no sabía lo que estaba haciendo, ni mucho menos. Pero bueno, te lleva una experiencia, me llevó una experiencia bastante guay, de luego de luego ponerle nombre a muchas cosas de las que hacíamos en aquella época que no sabíamos, pues ponerle nombre luego y decir, hostia, esto es como lo hacíamos en el servidor en aquella época tal. Y estuvo muy guay, la verdad. Y al Qué final mi día a curioso. día ahí era pues instituto, por las tardes a programar, a estar con la gente del juego y por las noches lo mismo y puerta a empezar. Y así estuve varios años, sí, sí. Lo típico de hay gente que se va a jugar futbito y tal, pues yo me enganchaba al ordenador. Qué Qué fuerte. curioso me parece esto, porque normalmente los programadores siempre tenemos pues este inicio eh, un poco como hobby y luego pues lo vamos profesionalizando. No sé Ujú. muy bien tu caso, José, no sé cómo empezaste a programar, pero yo tuve un comienzo bastante similar a Pedro. No tanto como el Ultima Online, porque soy bastante más joven, imagino, pero tuve mi época ratilla, como quien dice, y mi versión de lo que tú hacías era con servidores de Minecraft. O sea, yo también desarrollaba plugins en Vale. Java y pues los utilizaba en mi servidor y estábamos hablando ahí de 12 13 años, 14 con mucho. Y más o menos pues todos empezamos pues con eso, con ese hobby. No sé tú, José, ¿cómo empezaste tú? Yo empecé, pues, si no me equivoco, creo que empecé en bachiller y eso, lo típico que en primero de bachiller pues estás en informática y empieza un poco a tocar C, C++, creo que dimos en esa época porque mi profesor era teleco también y era un pedazo de friki increíble, ahora súper apañado el tío, pero era el típico friki este que está, tú, ¿cómo has hecho esto? No sé qué, o sea, nos ponía problemas ya, algoritmos. Ya ves tú, gente en primero de bachiller te podrás imaginar que está ahí porque quiere estudiar biología, por ejemplo, y está ahí aguantando a un tío que le está diciendo que haga una pirámide con asterisco, ¿sabes? Entonces,
Pues claro, ahí fueron un poco mis comienzos. Yo desde siempre he dicho que la informática me gustó un poco de pequeño, pero mis comienzos en programación no fueron tan tempranos como los vuestros. Yo ha sido ya a raíz de eso, de bachiller y tal. Y después sí que me empezó a gustar mucho y empecé pues temas de desarrollo web ya, con Node, Angular un poquito y tal y eso. Y al principio pues bueno, HTML, CSS y un poco lo que se empieza, pero bueno, ya fue bastante tarde. Vosotros pues lo pillasteis bastante más pronto que yo, pero bueno. Pues nada, Pedro, tío, o sea, vaya dos proyectazos de pequeño, tío. O sea, una web con AdSense en la que estás ganando 2.000 pavos al mes, que supongo que tu padre te lo llevaría todo y no verías ni un duro, te daría para salir los fines de semana y ya está, ¿no? Y con eso, Correcto. y el servidor ese, qué locura, tío. O sea, qué curioso, ¿eh? Pues, Pedro, o sea, nos gustaría un poco ponernos en la piel de un junior y tú, o sea, que llevas ya, pues no sé cuántos años de experiencia has dicho, o sea, laboralmente, ¿cuánto llevas ya? Laboral, pues mira, desde 2012, estamos a 25, 13 años pues ya, ¿eh? son 13, 14 años, sí, hace 14 años Qué, ahora. qué locura, tío. Ujú. Entonces, pues nos gustaría un poco eso, o sea, poniéndonos en la piel de un junior, que tendría que hacer un junior para llegar al punto en el que está. Entonces, pues, si te parece, o sea, me gustaría que nos que nos contara un poco, o sea, qué competencias, qué habilidades crees que tiene que tener una persona, un junior y a día de hoy para empezar a meterse ya en el mundillo laboral y tal, o sea, ya dejando a un lado tipo carrera, grado superior, eso lo vamos a obviar un poco, o sea, alguien que esté empezando en la programación directamente, qué habilidades tiene que tener para entrar en el mundo laboral y empezar a escalar ya hasta llegar pues hasta el punto en el que estás tú. Ujú. Ok. Tanto técnicas como soft skills, ¿sabes? O sea, lo que tú consideres oportuno. O sea, si quieres, cuéntanos las dos un poco, empieza a contarnos habilidades técnicas y después pues vamos con soft skills. Justamente yo te plantearía lo contrario, empezar por las soft skills, porque las habilidades técnicas al final es una cosa que es tan efímero que hoy cambia y es que ni siquiera yo me atrevería a decirte, oye, apréndete esto y seguro que te va a ir bien. Es que hay tantas posibilidades y está cambiando todo más rápido ahora con el tema de la IA, por ejemplo, que es una cosa que yo siempre digo y lo digo tanto para la gente senior como para la gente junior, que mientras antes aprendan los fundamentos mejor. Y los fundamentos sí que es verdad que son, es decir, 4 cosas entre comillas, pero son cosas que no cambian tanto, ¿no? Que siguen siendo relevantes, eran relevantes hace 10 años, hace 15 años cuando yo empecé y siguen siendo relevantes ahora y son cosas que ojalá yo hubiese aprendido antes, porque también es verdad que, eh, yo lo he dicho, bueno, o lo he medio pasado de puntilla, pero cuando estaba en este proyecto empezaba a programar, hacía las cosas pues por pura prueba y error. Y entonces no había Stack Overflow, entonces no había ni mucho menos ChatGPT ni tal. Yo me acuerdo de tirar de otro compañero que tenía otro servidor de Última y hablábamos por IRC y el tío pues sí que tenía más experiencia programando porque era programador profesional, tenía unos cuantos añitos más que yo. Y es que me acuerdo de una conversación, tío, es que yo aprendí con él qué es lo que era una hash table, por ejemplo. Porque tenía que hacer, ¿por qué? Pues un script que ya no me acuerdo ni cuál era, pero tenía o sea, al final digamos, el problema me llevó por ahí, ¿no? Pero claro, a día de hoy pues no es, o sea, los fundamentos yo los aprendí más tarde. Y me hubiese gustado aprenderlos antes. Y es una cosa que yo de empezar por algo empezaría por ahí. Siempre hay que tener una base mínima de ser capaz de hacer algo en algún stack. El stack realmente da igual, es que al final hay tantos que dice React o Vue o Angular o yo qué sé. Si tuviese que elegir alguno, pues diría, oye, pues algo que ahora a día de hoy el mercado lo demande, eh, pero no por el hecho de explotarlo, sino por el hecho de empezar por algo que te abra puertas. Pero rápidamente, en el momento en el que esto quizá, o sea, yo plantearía eso. Si yo empezase hoy, sabiendo lo que sé, o sabiendo un poco teniendo la sabiduría que sé, ¿cómo lo haría? Lo haría así, ¿no? Empezaría aprendiendo, o sea, un stack, el que sea, o back o front. Tampoco me metería a full stack porque igual es demasiado.
Entonces, o front o back, ser funcional en alguno de los dos stacks con algún framework, algún lenguaje. Y luego, a partir de ahí, meterte con los fundamentos. Cuando hablo de los fundamentos, hablo bueno, de cómo hacer, no solamente hacer que funcione, sino hacer buen software, ¿no? O sea, hacer código limpio, código mantenible, hacer testing automatizado, hacer, bueno, pues todos los principios de buen diseño, de arquitectura, que todo eso al final son cosas que te puedes llevar de un lenguaje a otro, o de un framework a otro, y se mantienen. Entonces, eso, cuando vas a aprender el segundo stack o el tercero o el cuarto o todos los que vengan, todos los que necesites, pues ya son cosas que te llevas y te permiten ver desde otro punto de vista completamente diferente. O sea, no es aprenderte otro stack y, pues lo típico, tardas un montón de tiempo en aprenderlo porque es empezar casi como que de cero, sino que ya te conoces las reglas del juego a un nivel más profundo, ¿no? Y eso, joder, eso te da mucha ventaja y te allana mucho el camino, en mi opinión. Bueno, yo lo he visto en alumnos míos que vienen de bootcamp, que los bootcamp pues empiezan por ahí. O sea, vienen con un stack y cuando aprenden a ver esos fundamentos, pues o sea, cambia totalmente la cosa. Pero de todas maneras yo creo que eso no es lo más importante casi, te diría. Que lo más importante al final son, no ya ni siquiera las soft skills, sino más un tema de actitud. Porque sí, las soft skills son importantes también y yo creo que se habla mucho del tema y no sé hasta qué punto merece la pena que lo toquemos porque sí, al final, que sí, liderazgo, comunicación, tal, no sé qué, todo eso yo creo que está muy, muy trillado ya, hay un montón de gente por ahí diciendo lo mismo, pero para mí lo que realmente a día de hoy y en el futuro va a diferenciar a alguien que avance rápido en la carrera y que bueno, que sea un activo para un equipo y que tal, es una cuestión meramente de actitud, ¿eh? Y cuando digo de actitud, sobre todo, hay una serie de cosas, pues, por ejemplo, para mí, la curiosidad es una de ellas, ¿vale? O sea, que eso, o sea, yo como que es una cosa que veo o que ahora que hemos estado hablando de aquella etapa, aquella cuando empecé y tal, o sea, yo en aquella etapa era básicamente mi motor principal de aprendizaje, la curiosidad. Joder, no sé hacer esto, pues me busco las habichuelas para aprender cómo hacerlo, sea como sea. Y el mero gusto de aprender cosas nuevas por aprender cosas nuevas, y eso engancha con lo otro que también creo que es súper importante, que es el saber disfrutarlo. Pues cuando tienes yo lo que veo es que ahora hay mucha gente, bueno, y en general, no solo en los juniors, sino en general en toda la sociedad, hay como que un foco puesto en siempre trabajar para un objetivo, para conseguir esto, para tal, y luego otro objetivo, y luego otro objetivo. No sé si tiene mucho que ver con los gurús de autoayuda que proliferan mucho ahora en redes y tal, con ese discurso. Y realmente para mí yo lo veo en mí y muchas veces tengo que volver a reconectar con eso porque incluso a mí también se me va la cabeza, que realmente o sea, lo que realmente te mueve en el día a día es el gusto por hacer las cosas. Es el disfrutar del proceso, ¿sabes? O sea, si tú, por ejemplo, no disfrutas el aprender, no disfrutas o sea, no ves hostia, voy a aprender un lenguaje nuevo, voy a aprender un framework nuevo y tal, no eres capaz de verlo como algo que disfrutar, algo que te gusta, algo que dices, lo coges con ganas, más allá del objetivo que tengas, independientemente del objetivo, yo creo que es mucho más difícil. Y al final, la forma en la que yo he visto que he llegado a objetivos es muchas veces sin quererlo, simplemente por el hecho de, joder, es que me gusta tanto lo que estoy haciendo que no me doy cuenta de que estoy avanzando y cuando me quiero dar cuenta digo, joder, mira dónde estoy, ¿sabes? Entonces, para mí el consejo que no me gusta mucho dar así consejos tal categoría, pero si tuviera que dar uno diría eso, justamente aprender a disfrutar el proceso y olvidarse un poquito más y no tomarse tan en serio el objetivo. Total. Ojo con lo que dice aquí Pedro, porque tiene una razón increíble. Más ahora con todo este tema de bootcamps y todo esto, y con la explosión de la IA que vende lo que para mí es la ilusión de poder aprender a programar rápido y ganar miles y miles de euros en poco tiempo, hay mucha gente que se está metiendo en nuestro sector
únicamente con la ilusión y las ganas de ganar mucho dinero. Ujú. Y eso para un trabajo como el nuestro es un problemón, porque a poco que estés ya unas horitas con la cabeza a mil, que estés estresado por un bug que no estás sabiendo arreglar, buah, esa persona ya se va de la programación y primero es que ni va a ver ese sueldo que le están vendiendo, que va a cobrar una millonada, porque claro, primero no tiene los conocimientos para ello, porque por todo lo que ha comentado Pedro del tema de fundamentos y todo esto, esa persona no lo tendría. Y luego segundo, para empezar a cobrar ya cantidades interesantes, tiene que pasar unos cuantos de años de experiencia y te tienes que formar realmente y te tiene que gustar la programación. Entonces, ojo con lo que comenta Pedro aquí, porque está dando una clave que probablemente ahorraría muchísimos problemas a muchas personas que se meten en programación por ilusiones y falsas mentiras que le van diciendo por ahí. Ujú. Pues sí, totalmente, porque además es que la frustración, y por mucho que te guste, el trabajo de programador es un trabajo súper frustrante una gran mayoría de Totalmente. veces, ¿no? Entonces, eh, tienes que ser capaz de agarrarte a algo es decir, para aguantarlo como en plan de, joder, una tortura, un martirio y tal, no sé qué, no, pero es verdad que como todo, pues tiene sus momentos buenos, sus momentos malos, entonces eh, tienes que saber navegarlo, ¿no? Y los momentos malos, los que eso. Y ahora con la IA yo creo que, a ver, no sabría ponerme la piel de un junior, pero imagino que los peores momentos ahora con la IA será cuando el cursor empieza a hacer cosas, empieza a cambiarte código y empieza a meterte errores y no tienes ni idea de por qué te está metiendo errores, que bueno, al final es una versión 2025 de lo que ha pasado toda la vida, de debugar un programa que no funciona, ¿no? Que eso lo hemos pasado todos en algún momento u otro. Pues eso son cosas que van a pasar y que a los programas, o sea, a la gente más senior le sigue pasando también. Y, y bueno, lo único que, bueno, pues quizá a otro nivel o en otros contextos y tal, pero son situaciones que hay que... Y que tienes que desarrollar también una conciencia de ti mismo bastante grande para entender, o sea, para saber gestionar esa frustración, para entender por qué te frustras, para relativizarlo muchas veces quizás, no sé. Eh, Pedro, ¿cómo usas tú la IA a día de hoy y qué opinión tienes sobre el bytecoding y esto que estamos hablando, ya que tú eres un fiel defensor de las bases y de las buenas prácticas y que es lo que enseñas cada día? ¿Qué opinión Ujú. tienes sobre esto? Pues yo creo que está guapísimo. O sea, que se pueden hacer una de cosas guapísimas. Em, lo he dicho en más de una ocasión y en la charla que hice en Comic Conf hace un par de semanas, que al final iba justamente de eso. Eh, o sea, lo que es capaz de hacer en proyectos Greenfield y para montar prototipos y tal, yo creo que lo estamos viendo todos. O sea, hay muchas veces que yo mismo digo, o sea, al final te viene alguien y te monta una cosa en 15 minutos que tú mismo con 15 años de experiencia tardarías en montar a lo mejor, no sé, 3 o 4 días, a una semana. Y dices, ostras, qué fuerte, ¿no? Pero al final también hay que tener en cuenta que la gran mayoría del software no está en ese tipo de proyectos de fin de semana o prototipos, ¿no? Que al final son proyectos de larga duración, que requieren un mantenimiento, que tienen una complejidad y tal, y ahí las inteligencias artificiales más que servir o sea, programarlo solas o sustituir a los programadores que las tengan que hacer, ahí son más un asistente, ¿no? Lo cual no quita la potencia que realmente tienen, ¿no? Esas herramientas, pero sí que, o sea, yo creo que hay que aprender, como cualquier herramienta, es una herramienta más y como tal, pues hay que aprender a utilizarla. Y es verdad que es una herramienta muy potente, ¿vale? Pero yo creo también, por otra parte, que o sea, hay un montón de herramientas en el mercado. Antes de que salieran todos estos, los agentes, los copilots de IA, teníamos también un montón de herramientas antes que una gran mayoría de programadores no utilizaban. Con lo cual, eso me hace pensar que el tope no son las herramientas, realmente. ¿Sabes? Porque te estoy hablando, por ejemplo, como
y desde, o sea, entornos de desarrollo, herramientas de refactoring y cosas así, ¿vale? Herramientas de productividad de código que muy poca gente usaba y a día de hoy también muy poca gente usa y que te dan una productividad, te daban y te siguen dando una productividad muy tocha al editar código y productividad y una seguridad y el poder modificar código sin miedo, ¿no? Porque si la herramienta lo modifica automáticamente por ti, esto lleva un montón de años existiendo, no es nuevo de la IA ahora mismo. Y, y muy poca gente lo usa. O sea, ahora la moda pues era utilizar Visual Studio Code, ¿no? Como sobre todo viniendo eso del desarrollo web, pues todo el mundo usa Visual Studio Code, que al final es un editor de texto que con coloreado de sintaxis y tiene 4 cositas para ayudarte, pero no es un entorno de desarrollo como tal, no entiende el código. Y entonces mucha gente reniega de las herramientas. Yo he visto muy poquita gente, incluso en entornos profesionales, tal, utilizar estas herramientas. Entonces digo, si no las utilizaban, no digo ya bien, no las utilizaban, ¿qué me hace pensar que la IA la van a utilizar también al mismo nivel? No sé, no tiene sentido. Entonces, para mí el tope no está en las herramientas, está en las personas, justamente. ¿En qué grado las personas aprenderán a utilizar esas herramientas para ayudarles? ¿Y hasta qué grado aprenderemos a exprimirlas? Y en ese sentido yo creo que estamos justamente al principio, que no tenemos ni idea de cómo utilizar todas esas herramientas. Pues sí, está, o sea, más o menos... pero es normal, ¿eh? Cada uno pues los utilizamos como podemos, como tienen tantísimo margen o sea, el prompt engineering al final es algo que yo qué sé, es súper amplio, ¿no? Entonces, estamos al principio, Yo creo que no lo entendemos bien, todavía, y mucho menos en eso, en codebases o en proyectos complejos, no tenemos todavía mucha idea. Yo, por ejemplo, en la charla de ComicCon presentaba un workflow que yo estoy utilizando que a mí me funciona, que es el de apoyarme utilizando, bueno, hacer TDD con la IA, básicamente. En lugar de dejar que genere el código directamente, pues como paso intermedio hacer que genere tests y luego hacer que esos tests pasen y luego ya ir refactorizando, ir editando ese código apoyándome en las herramientas de refactoring. Entonces, al final es una combinación de, por un lado, conocimientos de esos fundamentos para guiarla a la IA para que, pues dentro de todas las capacidades que tiene, no te la líe, así hablando mal y pronto. Y luego la combinación de herramientas en diferentes contextos, ¿no? Pues para generar código viene muy bien. Ahora, para ir mejorando, refactorizando, podando todo lo que genera, pues vas usando las herramientas de refactoring de los IDEs, que las que comentaba que ya llevan un montón de tiempo, y vas usando la experiencia, al final, la experiencia del conocimiento de esos fundamentos para decir, oye, pues yo qué sé, decisiones como que eso, me ha generado un código de una clase que es demasiado grande, pues vamos a abstraerlo en diferentes módulos. O me ha generado código que realmente no está haciendo nada, es código muerto, vamos a eliminarlo. Para ir manteniendo la complejidad a raya, porque las herramientas de eso, como Cursor o tal, cuando empiezan a sufrir es cuando la complejidad del proyecto ya empieza a aumentar, ¿no? Entonces, al final, lo que yo he visto que funciona es mantener esa complejidad a raya siempre, todo lo que se pueda, para intentar prolongar la efectividad de la IA todo lo que se pueda, ¿no? Pero al final, pues es que volvemos a lo mismo, no es nada nuevo tampoco, eso es lo que hacemos, lo que hemos hecho toda la vida, lo único que en lugar de con IAs, pues con personas. O sea, al final intentamos mantener el proyecto limpio o el proyecto bien estructurado. ¿Para qué? Pues para que tanto nosotros como nuestros compañeros de equipo puedan seguir trabajando, ¿no? Lo único que, bueno, pues ahora tenemos otro compañero de equipo nuevo que es la IA, que también tenemos que pensar en que ella también siga siendo productiva, no solo nosotros y nuestros compis, ¿no? Entonces, yo creo que no va a cambiar tanto como la gente, como algunos gurús vaticinan. Es verdad que es un salto en productividad potente para quien la sepa usar, pero es una herramienta más.
Y Pedro, o sea, has dicho cómo la usas tú, pero tú diariamente estás mentorizando a varios programadores y formándolo y tal. O sea, ¿cómo recomiendas a estos programadores? Ya no sé exactamente el nivel que tienen, si están empezando, si son juniors, si Ujú. son seniors y tú los mentorizas igualmente. O sea, ¿cómo recomiendas a estos programadores que utilicen la IA? Pues mira, o sea, yo trabajo con gente o sea, desde gente que recién a lo mejor ha empezado, lleva 6 meses o lleva un año programando y recién sale de un bootcamp, a gente que tengo un alumno en una empresa que se jubila el año que viene, ¿sabes? Entonces, Hay variedad. entre medias te puedes imaginar que hay de todo, ¿no? Pero lo que me encuentro es que la mayoría de gente en entornos laborales no usa las IA para desarrollar. Al final, algunos porque, pues yo qué sé, por temas muchas veces que son ajenos a la tecnología, ¿eh? Yo qué sé, temas de que no tenemos licencias de Copilot o que, o que no, en nuestro trabajo, en nuestra empresa no podemos usarlo por compliance, por temas de seguridad, no sé qué. Y muchas veces cuando hablamos de ella, la conversación deriva en esa dirección, que es algo que digo, bueno, yo ahí la verdad es que poco puedo hablar porque no tengo ni idea de toda esa parte, ¿no? O podría mojarme, pero tal. Pero de la gente que sí lo usa, por centrar el tema, em, la mayoría de gente que lo usa como un autocomplete más inteligente. Y es como, bueno, para eso, a ver, está bien, pero eso es obtener un 5 o un 10% de lo que realmente te puede dar, ¿no? Em, ¿Cuál es la pregunta exactamente? La pregunta es Que que me que cómo, o sea, que ya habías comentado tú cómo la usas tú, que cuál es el Sí, flujo que te gusta a ti, o sea, cómo recomiendas a esta gente, sobre todo a las personas que están empezando, que es una etapa sí, más peligrosa, cómo les recomiendas a ellos que la usen? vale. ¿Cómo lo recomiendo? Pues mira, eso es un temazo también, porque no lo tengo nada claro. No lo tengo nada claro por lo mismo que te decía, o sea, no tengo claro ni cómo usarla yo. Pues, ¿cómo se lo voy a recomendar que lo use un junior, no? Ahora, ¿cómo creo que se debería o se podría utilizar para potenciar el aprendizaje? ¿Vale? Lo primero es no hacer vibe coding. O sea, si realmente te quieres meter a aprender a programar, dejar a un lado o sea, el vibe coding está bien como herramienta de, pues eso, para probar cochas, o sea, para montar MVPs, montar prototipos y tal, pero eh, mm, justamente el aprender a programar es lo contrario de olvidarte de qué es lo que está haciendo el código. Al final, o por lo menos si se usa la IA, lo que tendríamos es que aspirar a entender todo lo que está generando por debajo. Intentar que si la usamos, pues te genere código en pasos lo más pequeños posibles para poder entender, como cuando estás haciendo un pull request, pues intentas dividir el cambio en los pasos más simples posibles para que sea más fácil de revisar y más fácil de entender por otro compañero. Pues con la IA lo mismo, intentar que te genere cosas y eso se puede hacer desde el prompt. Se puede decir, oye, ve dándome pasos pequeños o modifícame un fichero a la vez o cosas así, ¿no? Para entender realmente qué es lo que está haciendo. Y, y luego yo incluso te diría que hay contextos en los que desactivaría por completo el Copilot o el curso, lo que sea, y programaría tal cual, con el editor o con el IDE o con lo que sea, en el contexto de a lo mejor hacer algunas catas. Por ejemplo, si estamos aprendiendo eh, un lenguaje en la sintaxis de un lenguaje nuevo, o estamos aprendiendo a hacer testing o hacer TDD o alguna metodología, estamos haciendo una cata, ¿no? Que las catas ya de por sí son problemas lo suficientemente simples como para poder resolverlo en un tiempo razonable sin ayuda de estas herramientas, ¿no? El tener estas herramientas desactivadas al final hace que te enfrentes a problemas que con las herramientas no te enfrentas, ¿no? Las herramientas te generan el código y dices, vale, muy bien, funciona, ok, y te acomodas, ¿no? Entonces, sí, o sea, yo lo que creo es que, o sea, si para mí, por ejemplo, que soy senior, que llevo 15 años, bueno, más, es un
sea, es un peligro, ¿no? El hecho de, o sea, la tentación de darle a play y que siga generando cosas y darle a play hasta que funcione es muy grande. Pues no me quiero imaginar ni para un junior cómo tiene que ser, ¿no? Entonces, la solución a eso es ser sistemáticos, todo lo más sistemáticos que se pueda, ¿no? Y hacer, pues, prácticas deliberadas y hacer catas y en el contexto en el que nos sentamos a hacer una cata, desactivar Copilot. Luego ya otra cosa es separar muy bien cuando estamos cuando estamos practicando o cuando estamos haciendo un proyecto de verdad. Cuando estamos haciendo un proyecto de verdad y tienes una presión o una deadline o lo que sea, pues ahí, pues evidentemente tienes que ir con lo que sabes, ¿no? Pero cuando estás practicando y tu objetivo es aprender, o sea, simple y llanamente desarrollar habilidades, salvo que la habilidad que quieras estar desarrollando es usar la IA en sí mismo, que también es una habilidad que se desarrolla y se puede practicar en catas, de hecho. Pero salvo que sea eso, desactivarla. Es como, por ejemplo, hay una forma de practicar que viene muy bien para aprender sintaxis de lenguajes nuevos y para aprender que es básicamente programar con bloc de notas. Sin ningún tipo de ayuda y al final eso en qué te entrenas, pues en entender a otro nivel cómo funciona el lenguaje, cuáles son las reglas de sintaxis del lenguaje por debajo. Porque, o sea, yo, por ejemplo, lo que veo en mucha gente, que igual es una tontería, ¿eh? Pero veo mucha gente junior que igual tiene que hacer una función. ¿Y dónde pongo los paréntesis? ¿Y dónde pongo las llaves? Y no sé qué. Y tal. Y es como, se nota que no tienen una comprensión de la sintaxis del lenguaje, de que realmente una función, la declaración de una función es, oye, pues la firma, y la firma consta del nombre, consta de la visibilidad, consta de una serie de parámetros, que son los parámetros formales, los parámetros reales. Todo eso no lo tienen en la cabeza, no lo entienden. Entonces, eso, ¿en qué se manifiesta? En que cuando van a escribir la función, dice, ¿dónde pongo los paréntesis? ¿Vale? Pero realmente lo que falta es una base de fundamentos, de entender eso, qué es una función, qué es lo que está pasando por debajo. Y eso yo creo que no te lo preguntas hasta que no te encuentras con los problemas de compilación del compilador y dices, "Ostras, ¿por qué me falla esto?". Y haces prueba y error, los paréntesis van aquí, o sea, empiezas a intentar sobrevivir a la experiencia de pelearte con el compilador, aprendes a leer los errores, a entender los errores y en base a eso aprendes la sintaxis y aprendes cómo funciona el lenguaje por debajo y cuáles son las reglas del lenguaje, ¿no? Y aprendes a leer y a escribir el lenguaje del código. Pero eso con IA no lo sé, ¿eh? Yo creo que resultaría mucho más complicado, ¿no? Y Pedro, ¿esta situación te causa una preocupación para el futuro de la programación? Porque claro, con todo este boom de las IAs y que si Cursor, que si ChatGPT, que si tal, que cual, hay muchos juniors, gente de bootcamps, gente incluso autodidacta que está lanzándose a programar con estas herramientas y están aprendiendo directamente con estas herramientas. ¿Veis esto preocupante para el futuro de la programación? No necesariamente. A ver, lo mismo, es que esto es también aventurarse pues vamos a sacar la bola de cristal y tal. Pero es que realmente puedo encontrar argumentos a favor y en contra de ambas posturas, entonces no lo tengo claro. Porque por otra parte también creo que hay muchísima sobreingeniería en general en el mundo de las aplicaciones empresariales. Y a lo mejor el hecho de que en ciertos aspectos no tengamos o las nuevas generaciones no tengan conocimientos tan profundos, a lo mejor nos puede llevar a hacer soluciones más simples, que realmente es lo que se necesita, ¿no? Vale, siempre va a haber programas, va a haber soluciones que a nivel de tecnología requieran un puntito extra, pero también hay un montón cada vez hay más desarrolladores y cada vez, por tanto, por estadística, va a seguir habiendo gente que sí que profundice hasta esos niveles y no va a haber problema. Pero para las aplicaciones, la mayoría de aplicaciones del día a día, incluso te digo, aplicaciones empresariales, no te digo las aplicaciones legacy que viven a día de hoy, te digo las nuevas que se vayan haciendo. Pero es que yo que sé, es que por otra parte, vosotros seguramente si lleváis ya un tiempo, pues lo habéis visto.
aplicaciones monolíticas que se dividen en microservicios y al final acaba siendo aquello un microservicio, un monolito distribuido en 27 microservicios con integraciones por boot de eventos, por Kafka, con Kubernetes, con no sé qué, cuando al final tiene 10 peticiones al día. Como, ok, pues igual lo hemos sobredimensionado un poco el asunto, ¿no? Entonces, igual el hecho de que venga ahora gente que no sabe ni Kafka, ni proyecciones, ni CQRS, ni todas esas historias, pues hace que produzcamos aplicaciones más tontas. Y a lo mejor eso es algo positivo, no lo sé. No lo sé. La verdad es que lo que sí sé es que va a ser curioso verlo. Va a ser curioso verlo. Y sí que toda la pinta que tiene, que también es algo que se dice mucho y que estoy bastante de acuerdo, es que la gente que sí que llevamos más tiempo en esto, dentro de un tiempo a esta parte, vamos a tener curro en limpiar toda la basura que está generando la IA a día de hoy. Eso sí que va a ser un buen curro. Sí. Pero bueno, yo creo que al final va a ir todo un poco por la tendencia que lleva al cada vez ir haciendo aplicaciones y componentes más modulares y ir subiendo el nivel de abstracción cada vez más. Y al final, pues oye, en su día, por ejemplo, cuando el boom de las APIs y del modelo REST y todo esto, pues de un tiempo a esta parte, pues todo casi, o sea, hay muchas cosas que se han componentizado en APIs REST y al final a día de hoy es un estándar de facto hablar con APIs REST y tú con una API REST pues te puedes olvidar como consumidor, te olvidas de lo que hay dentro, digamos que es un estándar de interoperabilidad. Ahora estamos viendo Model Context Protocol que más o menos parece ser que va un poco por el mismo camino o ser algo igual de disruptivo que fue REST en su momento, ¿no? Pero va todo hacia que cada vez abstraigamos más cosas y reutilicemos cada vez más piezas. Entonces, en ese sentido, pues depende de lo bien que pillemos las abstracciones y de lo bien que se hagan esas abstracciones, ¿no? Porque también te puedes encontrar ejemplos de todo, ejemplos de abstracciones buenas y malas. Una abstracción buena, pues te puedes olvidar de lo que hay debajo, simplemente funciona y ya está. Y ejemplos de abstracciones buenas, pues hay muchas. Los mismos compiladores, por ejemplo, son abstracciones súper buenas. Tú ya no tienes que preocuparte de programar ensamblador desde hace muchísimos años, ¿no? Hay librerías, hay frameworks que te proporcionan abstracciones muy buenas. Pero hay otras abstracciones que esto no es cosa de la IA, ni mucho menos, pero hay abstracciones que todavía no hemos pillado, como por ejemplo algo tan simple como utilizar una base de datos, un ORM. O sea, no hay proyecto en el que no se cuelen los detalles de base de datos en el dominio del proyecto. Ya sea en forma de, oye, que es que los modelos tienen anotaciones de base de datos, o es que hay que gestionar las transacciones desde el dominio, o es que no sé qué, pero al final la realidad es que no te puedes olvidar de que detrás hay una base de datos, ¿no? Entonces al final va todo de abstracciones. ¿Hasta qué punto te puedes olvidar de las abstracciones? Yo creo que con el tiempo, aunque, o sea, que el que tengamos ahora la IA lo que nos va a mover es a un territorio en el que por necesidad pues se encuentren las abstracciones adecuadas para que la gente que no tiene o no quiera tener esos conocimientos tan profundos pueda seguir trabajando. Como el no-code, por ejemplo. El no-code es otro ejemplo. La gente que no quiera aprender a programar, pues se puede aún así montar soluciones con una serie de abstracciones que a lo mejor no valen para todos los casos, pero que valen para un subcaso concreto. Por ejemplo, cosas como Retool, creo que era, ¿no? La de esta para montar interfaces de administración y tal. Oye, pues para ese caso tienes esa herramienta no code que vale. A lo mejor para montar un SaaS o una aplicación móvil tal no te vale. Pero para un caso concreto sí que vale. Pues yo creo que irá todo más en esa línea. Y Pedro, o sea, ya dejando un poco atrás el tema de la IA, si a Cayo le parece bien y no tiene nada más que comentar, me gustaría Muchas gracias, hablar... porque ¿Eh? el tema de la IA, es que Sí, no, sí. que digo que gracias porque ya están los huevos de la IA, tío, de verdad. Ya, ahora está en la Es que sopa, la está en la tenemos ya hasta en sopa, la tío. sopa, tío. Sí, sí, increíble. O sea, ya además empieza uno a hablar y es que no, parece que no tiene fin, tío. O sea, siempre Sí, tío. hay algo que comentar. Así Exacto. Hablemos de que, otra cosa, venga. sí, sí. Me gusta hacer esta pregunta porque ya se la hicimos a Jorge Castaño, que seguro que lo conoces cuando vino. Y es que me gustaría que nos comentaras tus errores de cuando empezaste en programación y, bueno, sobre todo en el entorno laboral y tal, y a lo largo de tu carrera, porque creo que
como la mejor forma de la que puede aprender otro tipo de gente sin necesidad de tener que vivir esos errores por su cuenta. Entonces me gustaría que nos comentaras los errores más significativos que has vivido tú en bueno, en toda tu carrera y cómo ayudarías, cómo le dirías a un junior, qué le dirías para que evitara estos errores que te han pasado a ti. Ujú. Vale. O sea, pues hay unos cuantos, ¿eh? A ver Ahí si está la si gracia. los consigo. Sí, sí, sí. A ver si los consigo ordenar y transmitirlos con cierto, con cierto orden. Yo creo que uno que me acompañó bastante, y yo creo que a día de hoy también en cierta forma me acompaña, es el visibilizar el trabajo. Visibilizar el trabajo, o sea, tú puedes hacer un trabajo, puedes hacer un proyecto súper guay y tal, y hablo a todos los niveles, hablo tanto si estás haciendo un pet project en tu casa, como si estás en una empresa, en un equipo y haces un componente de no sé qué, que resuelve un problema, tal, no sé cuánto. Si tú luego no visibilizas ese trabajo, es como si no lo hubieras hecho. O sea, no, digamos que no por una cuestión de que te den crédito, ni de buscar reconocimiento, ni nada por el estilo. Sino, eh, joder, por una cuestión de, pues bueno, al final, o sea, acknowledge de la realidad, ¿no? Porque luego eso se puede, o sea, el no visibilizar el trabajo se puede convertir para la gente que gestiona los equipos, pues es una falta de información tremenda sobre la realidad de los equipos, sobre lo que está pasando, ¿no? Como puede dar la sensación de que el equipo va bien, el equipo funciona. Y al final está echando más horas que el reloj, luego todo por debajo, quedándote por las tardes y tal. Entonces, que ese es otro error también bastante, bastante común y que yo he caído bastante de echarle más horas. Echarle más horas de las que, o sea, sobre todo cuando al principio, cuando estaba en Twenty, me acuerdo que echaba muchísimas horas que, bueno, a ver, al final todo depende de la motivación, de por qué lo hagas. Si echas más horas, yo por ejemplo echaba más horas muchas veces por darle vueltas a soluciones, por hacerlas mejores y por caer en el error de enamorarte del código que haces, que también es otro error bastante, bastante típico. Como esto lo pario yo, entonces tiene que estar súper perfecto y súper bonito y tal. Y si alguien te lo critica, uff, tal. Y eso, que también es un error. Yo ahí he caído también bastantes veces. Entonces, si le echan más horas por eso, que yo muchas veces le echan más horas por eso, pues o sea, ya de por sí es un error de base, ¿no? También está la posibilidad de echarle más horas por el simple hecho de aprender, que eso no lo veo mal, pero ahí también podríamos entrar en, bueno, ¿y por qué le está echando más horas por aprender? Porque también puede ser que también me ha pasado a mí que sí, le está echando más horas por aprender, pero lo que hay de base es un síndrome del impostor como un piano, ¿vale? Entonces, el no hacer acknowledge de ese síndrome del impostor, de realmente validar si, ostras, esto que siento es real o se lo está inventando mi mente, pues te puede llevar a eso. Si no te lo planteas, pues echarle horas de más y afectar a tu salud mental cuando realmente pues no hay necesidad, ¿no? De que eso sea así. Y eso yo también he pasado por ahí, sobre todo eso, en la primera etapa, pero tampoco solamente en la primera etapa, ¿eh? Luego es una cosa que con el tiempo, bueno, se suaviza y tal, porque sí, vas cogiendo seguridad en tus habilidades y todo esto, pero como siempre hay cosas por aprender, por eso comentaba al principio, yo esto lo que he comentado al principio del no poner el foco en el objetivo, sino en disfrutar del día a día y tal, esto muchas veces lo digo porque, o sea, no es algo que yo lo tenga súper claro y que sea mi filosofía de vida y que lo lleve a rajatabla y lo lleve así todos los días, porque parece muchas veces que la gente que venimos a los podcasts y que hablamos en estos términos, así como absolutos, que vamos dando consejos de gurús, como que no, nosotros lo sabemos todo y no, tío, o sea, yo muchas veces ese tipo de cosas me las digo porque, o sea, yo tengo la sabiduría después de estos años, creo tenerla por lo menos, de que ese es el camino por el que quiero ir
Pero yo estoy andando ese camino también, tío. O sea, yo todos los días al final me encuentro persiguiendo la zanahoria y de vez en cuando me descubro persiguiendo la zanahoria y me digo, Pedro, tío, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? Pues esto es lo mismo. Entonces, que nadie se crea aquí que la gente que llevamos 15, 20 o 30 años tenemos todas las lecciones aprendidas y lo sabemos absolutamente todo, porque nada más lejos de la realidad. Lo único que es bueno, que ya tenemos varias experiencias que cuando nos encontramos cometiendo los mismos errores o a punto de cometer los mismos errores, pues sí que somos capaces de decir, ahí va Perico, igual te estás colando, ¿sabes? Como que ahí hay una voz que te dice, esta peli ya la has visto, ¿sabes? Entonces, pues con el síndrome del impostor, por ejemplo, pasa lo mismo. O sea, el síndrome del impostor, ¿cómo lo gestionas mejor? Pues básicamente en el momento en el que yo, por ejemplo, detecto esa sensación ese FOMO, que a día de hoy, de hecho, está a la orden del día, ¿no? Porque cada vez salen más cosas, más guías, más herramientas, más historias, más frameworks. Y si te pones a mirar LinkedIn o a ver YouTube o a ver las noticias, a ver no sé qué, es como que o sea, la sensación que te da es, me estoy quedando atrás. Me estoy quedando atrás y que una persona con 15, 20 años de experiencia tenga esa sensación, pues, a ver, algo falla, ¿no? ¿Te estás quedando atrás de verdad o es algo que no es real, ¿no? Es una sensación que digamos que tu mente se está inventando. Entonces, que no digo que sea siempre así, ¿vale? Porque hay veces que el síndrome del impostor, o sea, no es síndrome del impostor, hay veces que realmente eres un impostor, ¿no? Entonces, que eso también, que la gente no se crea que el síndrome del impostor siempre es que el otro lado del síndrome del impostor, que es la soberbia, pues es igual de malo, ¿no? El creerte que lo sabes todo, el efecto de Dunning-Kruger, ¿no? El sobrevalorar lo que sabes. Es igual de peligroso, si no más. Entonces, ¿qué es lo que te da el seniority? En mi opinión, pues básicamente te da la capacidad de intervenir cuando te das cuenta de, oye, estoy teniendo esa sensación, poder hacerte la pregunta de, ¿realmente esto es real o me lo estoy inventando? Y ser capaz de analizar la situación, ser capaz de hacerte preguntas a ti mismo y decirte, o sea, de verlo desde un punto de vista más racional que emocional, de no dejar que esa emoción te lleve, te consuma, que es lo que sí que veo que le pasa mucho a mucha gente junior, ¿no? Que se deja llevar por esas emociones muchas veces sin llegar a hacer ese punto de análisis de, vale, ¿realmente tendría que estar aprendiendo esto? ¿O necesito aprender esta tecnología? ¿Necesito aprender este lenguaje? Muchas veces la respuesta es que no, algunas veces la respuesta va a ser que sí, también. Entonces, y también el seniority lo que te da un poco es la capacidad de diferenciar qué es lo que merece la pena aprender y lo que no. Por eso yo hago mucho hincapié siempre en el tema de los fundamentos, las buenas prácticas y tal, porque cuando eres junior es verdad que todas esas cosas no le echas cuenta. No le echas cuenta o sea, ¿para qué voy a aprender testing automatizado? Si mi código funciona. Incluso puedes llegar a pensar, y yo al principio también muchas veces pensaba, no, yo soy un programador de la leche, yo no necesito test si yo hago ya código que funciona, ¿sabes? ¿Para qué necesito test para que me lo valide? Si ya el código de por sí está bien. Vale, pues con el tiempo te das cuenta de que no. Y con el tiempo te das cuenta o sea, aprendes a identificar cuáles son las cosas que merece la pena aprender, ¿no? No sé si me he ido mucho de la pregunta, tío, pero, o sea, me dejáis aquí Para hablar, nada, tío, yo hablo, tío. Tú tírale. para nada, Pedro, tranquilo. Hemos hablado ahora de las cosas negativas. Ahora vamos a Ujú. hablar de las cosas positivas. Sí. Con tantos años de experiencia, Pedro, más de 15 años, Ujú. mirando un poco en retrospectiva, ¿cuáles dirías que son los hábitos o las prácticas clave para aprender más y más rápido y llegar al punto que estás tú ahora, por ejemplo? O sea, antes comentabas el tema de la curiosidad, por ejemplo, que sería un buen hábito. Sí. ¿Añadirías alguno más? Tomárselo con calma. Tomárselo con calma, tío, y sobre todo. Y disfrutar del proceso, porque que ya lo dije antes, pero es que al final esa es la clave.
Porque cuando intentas llegar rápido, intentas tomar atajos, al final, normalmente los atajos no te llevan o sea, igual sí te llevan rápido, pero no te llevan lejos, ¿no? Lo típico que... Digo, frase cliché, pero es que es verdad, es así, ¿no? Entonces, para realmente llegar lejos, lo primero es olvidarte de llegar lejos y empezar a coger el gusto por aprender y tomártelo con calma y con filosofía y descansar. Y si hace falta, o sea, pero o sea, esto tampoco es una fumada, ¿no? O sea, está demostrado que el descanso ayuda a que a nivel cerebral pues, las conexiones neuronales se fortalezcan, que lo que aprendes, el aprendizaje se solidifique. O sea, no es ninguna tontería, eso es así. Y entonces el no sobrecargarte de intentar aprender un montón de cosas a la vez y tal, lo mires por donde lo mires, es que igual no te lleva rápido, o todo lo rápido que tal. Pero por eso digo que lo primero que hay que hacer es olvidarse de la idea de decir, en un año quiero ser senior developer. Como, a ver, vamos a ser realistas también, ¿no? Como... Y en concreto yo diría que el practicar es otro hábito. O sea, practicar, pero no practicar, o sea, el hacer lo que se conoce como la práctica deliberada, ¿no? Que la práctica deliberada básicamente es, oye, ser consciente, vamos a coger una habilidad concreto, la que quieras, realmente eso se puede aplicar con cualquier habilidad, por ejemplo, que puede ser cualquier cosa. Pues, oye, quiero aprender un framework nuevo, o quiero aprender test-driven development, o quiero aprender a manejar mejor mi IDE, a explorar las opciones que tiene para manipular código, mis herramientas de refactoring. Quiero ver hasta qué punto la IA es capaz de ayudarme en mi trabajo diario, ¿vale? En lugar de no solamente descubrir eso en el trabajo diario a medida que... Porque cuando estás en el trabajo diario estás con el foco puesto en otro sitio. Pero en una sesión de práctica deliberada básicamente lo que haces es, oye, voy a coger un problema y mi objetivo no es solucionar ese problema, sino el problema es una excusa al final para trabajar y para cacharrear. Es lo que toda la vida se ha llamado el cacharreo. O sea, yo lo he llamado siempre así, el cacharreo. Que es simplemente ponerte a jugar. Ponerte a jugar en un contexto en el que no hay presión de entrega, no hay ninguna expectativa de esto tiene que quedar así o así, sino simplemente, oye, quiero practicar cómo se usa este framework. Pues me voy a montar un proyectito de broma, me voy a instalar el framework y voy a trastearlo y voy a irte a la documentación, intentar hacer, pues ahora le voy a meter esta feature que no sirve para nada, pero que es una excusa para poder usar esta funcionalidad del framework tal, no sé qué. Y así, y en base a eso, pues lo aprendes. Una vez que lo aprendes, ya tienes otra herramienta más. También parte del aprendizaje es saber cuándo utilizar esas herramientas, porque hay mucha gente que aprende herramientas y lo quiere usar todas las herramientas todo el tiempo, ¿no? Y al final de ahí viene el típico meme de el junior, el mid y el senior, ¿no? Como que el junior escribe código simple, el mid escribe código súper lleno de patrones de diseño y un montón de clases y tal, no sé qué. Y el senior escribe código simple también, pero no porque no sepa, sino, o sea, no porque no tenga herramientas, sino porque, aun con todas las herramientas que tiene, sabe que para el problema que tiene delante, pues no las tiene que utilizar, no son necesarias, ¿no? Entonces, a ese punto se llega, claro, a ese punto, ¿cómo se llega? Pues se llega con experiencia real. Y experiencia real básicamente pues es haber hecho un montón de proyectos y haberte pegado un montón de tiros. Y eso, ahí volvemos a lo mismo. No hay vía rápida para eso. Eso al final es, pues con el paso del tiempo, con el paso de los años, ahí yo, por ejemplo, tengo o tenía, porque ahora no tanto, como ahora tengo... Realmente es una cosa que me debería aplicar. Pero bueno, yo cuando sí que estaba de developer en otras empresas, siempre tenía un poco como que esto lo aprendí lo aprendí pronto en mi carrera de un amigo en Twenty, que me decía, tío, en el momento en el que te empieces a estar medio cómodo, no te digo que lo dejes, pero plantéate cosas.
plantéate si estás aprendiendo, si estás creciendo aquí, si tienes recorrido aquí o si realmente te estás acomodando. Porque en el momento en el que te acomodes del todo y dejes de crecer, ahí ya te has sentenciado. Cada vez va a ser más difícil. Y yo conozco gente que lleva, oye, y totalmente respetable, ¿eh? Que lleva un montón de años, a lo mejor lleva 15, 20 años en la misma empresa, porque, bueno, porque sus prioridades son otras, no tiene por qué ser algo malo, mientras sea una decisión consciente, pero es verdad que si el objetivo es crecer y seguir aprendiendo y seguir acumulando experiencia, es un peligro estar tanto tiempo en un mismo contexto. Porque en el momento en el que, como un videojuego, en el momento en que te pasas el juego, que va a estar jugando al mismo juego y pasándolo otra vez, otra vez, otra vez. El Pokémon, cuando te pasas la liga Pokémon, ¿qué haces, tío? Pues sigue, o sea, subiendo de nivel los bichos y ya está. Y eso, es que gracia tiene eso. Ya te lo sabes, ¿no? Pues esto es lo mismo. Hay Esto es lo una mismo. cosa que dice mucha gente que es que realmente eres senior o eres un junior repitiendo lo mismo 20 veces, ¿no? Y es algo Ujú. que se repite mucho, que últimamente veo en LinkedIn mucho porque es un mensaje muy viral, ¿no? Digamos, o sea, no viral, pero bueno, con un poco más de repercusión. Ujú. Pero yo creo que es totalmente lo que dice, o sea, porque además me ha llamado la atención, tío, porque es verdad que cuando tú llevas cierto tiempo en un sitio y aunque, claro, al principio te costó adaptarte, tal, no sé qué, has aprendido bastante, pero cuando ya lo has repetido 20 veces, ya es como que no te cuesta, ya has aprendido todo lo que tenías que aprender en ese sitio. Y justo subí una publicación el otro día a LinkedIn diciendo que la repetición, no me acuerdo lo que decía exactamente, pero bueno, que la base para aprender programación es repetición, es la repetición, que mientras más veces repita algo, al final pues es cuando lo va a dominar. O sea, porque si a lo mejor hace algo complejo, si lo hace una o dos veces, pues al final no lo va a terminar de aprender ni va a terminar Ujú. de interiorizar todos esos conceptos, pero a medida que lo repitas, pues obviamente irán calando más. Entonces lo veo una Claro. reflexión bastante interesante, tío. Ujú. También Y hay una cosa que es que lo he pasado medio de puntillas, pero que también es importante, ¿no? Porque em, o sea, el hecho de que una persona lleve un montón de tiempo en una empresa, o sea, que no quiere decir que todo el mundo tenga que cambiar de empresa en plan a los 3 años. Es como máximo 3 años y luego tienes que cambiar de empresa. No necesariamente, o sea, eso va muy ligado con tu momento vital, para empezar, y en general con lo que tú busques del trabajo, ¿no? Porque, o sea, igual hay gente que dice, no, o sea, yo llego a un punto en el que ya tengo mi familia, tengo niños, tengo que darles de comer y tal, y yo lo que realmente quiero es un trabajo en el que tenga seguridad y no necesito estar a la vanguardia y tal, sino lo único, o sea, tengo otras prioridades en la vida, ¿sabes? Y está perfecto. Entonces, pues esa persona, pues ole tú, o sea, lo único eso, hay que tener en cuenta eso, que suponiendo que mi objetivo o que el objetivo sea seguir creciendo, pues sí que en ese caso sí que es algo a planteárselo, ¿no? además supongo que tampoco la clave estará en el cambiar de trabajo, sino que también en el mismo trabajo puedas cambiar o de equipo o que te metas en otro Sí, proyecto, ¿no? O sea, que no claro. necesariamente el cambio esté ligado a un cambio de trabajo, ¿no? Claro, de hecho hay muchas veces, bueno, yo recuerdo, hay veces que he cambiado de trabajo, sobre todo el primer cambio de trabajo que hice después de que dejé 20 y me fui que no solamente cambié de trabajo, cambié de país, fui a Alemania, de ciudad, de idioma, de todo, o sea, fue un cambio bastante loco. Y al principio se pasa mal porque cuando cambian tantas cosas de golpe, te desubicas completamente. Y eso a nivel emocional, pues son golpes muy tochos, ¿no? O sea, son épocas difíciles de atravesar que, bueno, lo que decía, depende del momento vital. Si estás en un momento vital en el que otras áreas de tu vida pues no están tan bien, pues se te puede tambalear todo. Si el resto de tu vida, por el contrario, sí que está bien, pues te puedes plantear un cambio más gordo. O lo que tú decías, José, no tiene por qué ser no hay que irse al extremo de cambiar de empresa o de cambiar de país o de cambiar de tal, sino de simplemente cambiar de equipo o cambiar de proyecto. O buscar oportunidades dentro de la misma empresa. Pero bueno, al final
sobre todo el key de la cuestión es hacerle caso a las señales. O sea, si hay señales que dicen, tío, te estás acomodando o tú notas que hay algo que falla, pues es no ignorar esas señales, Ujú. básicamente. Tío, y ahora que has dicho lo de Alemania, que te fuiste y tuviste un tiempo trabajando allí, aprendiendo el idioma, bueno, no sé si Ujú. sería alemán o inglés, ¿qué experiencia crees que ha sido con la que más te ha sacado de la zona de confort y la que más te ha hecho aprender a lo largo de tu año de programación? Ostras, pues había unas cuantas, ¿eh? Esa fue una, la verdad. Lo de Alemania fue una y además que vinieron varias seguidas porque hubo ese cambio de cambiar de empresa, de cambiar de país y tal, pero es que a los 2 meses o una cosa así de estar allí, el equipo en el que estaba, el lead del equipo se piró y me tuve que dar yo de team lead con 3 años de experiencia. Apenas digo, ostras, la que me viene encima. Claro, ahí en ese momento, pues te puedes imaginar, te salta el síndrome del impostor y dices, ¿qué carajo le he hecho yo creer a esta gente como para que me pongan en la posición de team lead, ¿no? Pero bueno, al final, pues eso, es el salto de empezar a gestionar, o sea, de pasar de eso, de individual contributor a pasar a gestionar un equipo, a gestionar el delivery, eh, a encargarte de cosas que no son solamente la parte técnica, es un salto tocho. Un salto tocho. Y nadie te enseña eso. Ujú. O sea, eso es lo mismo que. Bueno, a mí nadie me enseñó, ¿no? Y lo mismo, aprendes a base de palos. Yo qué sé. Aprendí a base de palos. Yo recuerdo una anécdota, por ejemplo, tío, que ya siendo team lead en este equipo en Alemania. De verdad, o sea, no me acuerdo ya exactamente qué es lo que estaba intentando empujar una iniciativa de cambio, cross equipos, no sé qué, para que mejorara la comunicación entre equipos, tal, no sé cuánto. No me acuerdo exactamente lo que era, pero sí que me acuerdo que llevaba como varias semanas intentando comerle la oreja un poco al engineering manager de los equipos para empujar eso un poco. Y me acuerdo que contrataron a un Scrum Master, Agile Coach o como lo llames, bueno, un tipo de esta gente que viene con hacer la transformación organizacional y abrazar árboles y este tipo de cosas. Eh, y me acuerdo que me dio todo el coraje porque el tío llegó exactamente con la misma idea que yo tenía, pero a él le hicieron caso en el momento y a mí no. Y digo, y al principio, claro, dice, tío, ¿por qué? O sea, ¿por qué? O sea, claro, te da toda la rabia pero si estás proponiendo lo mismo que llevo yo proponiendo un montón de semanas y a este lo escuchan y a mí no me escuchan. ¿Por qué? Luego también he estado claro, ahora me dedico a acompañar equipos y entro como externo en muchos equipos y lo vivo desde el otro lado, o sea, y justamente por eso, porque he vivido esa experiencia, sé y soy consciente que muchas veces la respuesta a los problemas de un cliente no, o sea, ya las tiene la gente que está trabajando ahí en el día a día. Lo que pasa es que muchas veces no los escuchan. O no sé, por eso también enganchando con lo que hablábamos antes de la importancia de visibilizar el trabajo, eh, por el hecho eso de ser capaz ya no se trata solamente de que tengas una buena idea o de que hayas hecho un buen análisis de la situación, que eso ya de por sí es un temazo y es una habilidad compleja, sino el hecho de saber comunicarlo y de saber convencer a la gente y de saber venderlo y de saber jugar al juego bueno, al juego de la política. Al final, ¿para qué lo vamos a vestir de otra manera cuando al final es eso, ¿no? Es dentro de la organización, pues saber eh, vender tus ideas y saber influir de forma que, que el cambio vaya en la dirección en la que tú crees, suponiendo que tal. Bueno, em, eso es un temazo. Que yo no, esa experiencia con este Agile Coach, hasta mucho tiempo después de tener esa experiencia, realmente no aprendí que la diferencia entre lo que él hacía y lo que yo hacía, bueno, había muchas diferencias a muchísimos niveles, ¿no? Como por ejemplo, eh,
establecer relaciones estratégicas con la gente adecuada, porque yo, por ejemplo, solamente hablaba con mi team lead o con mi engineering manager, por dicho. Pero este tío hablaba con todo el mundo. Tenía relación con todos los team leads del departamento, con todos los engineering managers, con la gente de negocio, con la gente de producto, con tal. Entonces, estaba bastante mejor posicionado, ¿no? Al final, si tú intentas levantar tus propuestas solamente eso, para arriba se lo transmites a eso, a tu engineering manager, pues al final dependes de la interpretación que haga tu engineering manager de la situación, lo que él lo quiera mover, si es lo de alinear, o sea, el nivel de alineamiento que tengas con él y que él tenga con lo que le estás proponiendo. Entonces, bueno, está limitado por eso, ¿no? Luego el speech con el que lo vendes, ¿no? Que evidentemente pues a cada persona le hablas en un lenguaje diferente. No es lo mismo venderle la misma idea a un desarrollador que vendérsela a alguien, a un product manager, que vendérsela al CEO, porque al desarrollador a lo mejor le hablas en términos de, pues yo qué sé, cosas que a él le importen, como que si calidad del código, que si el esfuerzo en las horas que hay que echarle, que si que también luego dentro no tienen, o sea, no solamente el rol, sino dentro del rol pues hay, o sea, entra ya la tipología de personas, ¿no? No es lo mismo pues desarrollador que lo que busca es, no, yo quiero simplemente echar mis horas y que me disturben lo menos posible el schedule y tengo ya mi agenda y tal, que una persona que es un revolucionario y que está súper abierto al cambio y que lo que le va es en plan, venga, va, movida, 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 y se sube al carro. No se lo vende de la misma manera a esas dos personas, ¿no? Total. Y luego, pues lo mismo cuando estás hablando a nivel de negocio, pues quizás el speech tiene que cambiar a un, bueno, pues un corte más, quizá más basado en lo económico, más en números, más en KPIs, en términos de impacto, de métricas, de outcome, ¿no? Entonces, saber modular el discurso en base a quién tengas delante también es una habilidad que no te, bueno, que es súper relevante y que no te enseñan. Todo para otro podcast, tío. Joder, ya ves. Sí, sí, literal. Pues Pedro, me gustaría tocar un poco el último tema, tío, que ahora ya no te dedicas de lleno a la programación, haces otro tipo de cosas. Me gustaría que nos contara un poco qué haces exactamente ahora mismo y por qué diste el salto. Ujú. Pues mira, esta es otra de las de las Joyitas, de ¿no? esto lleva a lo otro y lo otro lleva a lo otro y lo otro lleva a lo otro y aquí estoy, ¿sabes? No, pues mira, yo ahora mismo me dedico sobre todo a la formación, a impartir cursos, impartir formación para desarrolladores y, bueno, gente que aspira a roles de liderazgo, pero dentro de la parte más técnica. Eh, y acompañar a equipos en empresas, ¿vale? Acompañar a equipos, pues básicamente lo que hago en ese acompañamiento es intentar eso, pues mejorar las prácticas técnicas y no necesariamente las técnicas, ¿no? De hecho, eso es una cosa que me llaman para las prácticas técnicas y al final acabamos haciendo otras cosas. Siempre que me llaman de algún sitio acabamos haciendo otras cosas. Pero bueno, porque al final por debajo pues está todo conectado. Pero vaya, al final el objetivo es eso, es eh, mejorar el equipo a nivel de procesos, a nivel de upskilling de la gente, a nivel de, pues ayudarles a definir una visión técnica, ayudarles con la arquitectura, ayudarles un poco pues en el plano más técnico y en general a que el equipo funcione mejor y a que aporte, a que sea capaz de entregar más valor, ¿no? Y un poco al final lo que hago, pues con la experiencia que yo tengo de todos estos años y todos estos equipos, pues por una parte decirle, oye, pues yo esto lo haría así, 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 tal. Y sobre todo acompañarles, ¿no? En ese camino de pues ayudarles a sentarme con ellos, a hacer pair programming, hacer mob programming, ayudarles a facilitar dinámicas, ser como un poco actuar como una voz externa del equipo medio interna, medio externa, como que tienes un pie dentro y un pie fuera, entonces intentar buscar lo bueno de ambas perspectivas, ¿no? De saber dentro del equipo cuáles son los problemas que hay dentro del equipo
pero aún siendo externo, y entonces ser capaz de analizarlos y de gestionarlos desde una perspectiva desde fuera del equipo, ¿no? Que a lo mejor la gente que está dentro pues no se lo plantea, ¿no? Son un poco las dos cosas que hago. ¿Cómo llegué a esto? Pues bueno, la parte quizá de acompañar, yo, o sea, otra de las cosas que siempre de toda la vida me ha gustado es en general el tema de dar clase y de enseñar, de transmitir conocimiento, de transmitir lo que sé y de con eso que sé usarlo como herramienta para ayudar a la gente. Eso es algo que siempre de toda la vida me ha gustado. Yo, por ejemplo, a ver, yo cuando estaba en el instituto bueno, en el instituto no, en la universidad, daba clases particulares a chavales de la ESO, por ejemplo, que dice, súper anecdótico, ¿no? Pero es que viene todo de ahí realmente. En la propia universidad, en los últimos años, también daba clases a gente no solamente de cursos inferiores, sino a lo mejor, oye, pues gente que estábamos haciendo las mismas asignaturas, que a mí se me daba mejor y tal, pues formamos como grupos de estudio para, para eso pues lo lideraba yo un poco, ¿no? Luego ya en el mundo profesional, pues siempre me ha gustado la parte de mentorización, la parte de sentarme con la gente, ¿no? Y al final eso me acabó llevando la última empresa en la que estuve antes de montármelo por mi cuenta, que fue Codurance, que al final di el salto yo siempre estaba en empresas de productos, y en Codurance pues era no sé si los conocéis, pero era una consultora pues, con foco en buenas prácticas, en calidad y tal, y en y hacía mucho énfasis en el tema este de la mentorización, ¿no? De hecho, en aquella época pues tenían un rol que lo llamaban Embedded Crafter, que básicamente es justamente una persona que lo que va es a integrarse en un equipo para potenciar el delivery, pero también como para mejorar las prácticas, pero como una especie de por ósmosis, ¿no? En plan de, pues, desde la formación, o sea, desde el acompañar a la gente, un poco lo que ha derivado en lo que hago hoy en día, pues el germen fue un poco todo aquello. Y, y de esa parte del trabajo en Codurance, pues es lo que más me gustaba, la parte de dentro de los equipos en los que estamos, pues ayudar a la gente, formar y tal. Y al final, pues el paso natural después de eso fue como Codurance en aquella época, pues empezó a virar un poco más hacia la pata de delivery. Los proyectos que entraban eran más orientados a eso. Dicen, no, a mí lo que me gusta es justamente la pata de upskilling, de formación. Entonces empezó a diverger un poco la cosa y dije, pues, ¿qué puedo hacer? Pues me lo monto por mi cuenta. Y desde entonces llevo haciendo eso, pero por mi cuenta. Y el tema de la formación, un poco lo mismo. Al final son dos cosas que van acompañadas. Y sobre todo el tema de la formación, últimamente como lo estoy enfocando, es porque en general cuando entro en un equipo, veo que todo este tema de fundamentos que hablábamos antes, incluso en gente que lleva que tiene un montón de años de experiencia, es algo, o sea, hay muchas lagunas. Incluso en gente, en empresas con recorrido y tal, hay muchísimas lagunas. Y en el día a día del trabajo, incluso el trabajo de acompañamiento, es muy complicado el, bueno, el cubrir esas lagunas, ¿no? Te hace falta un acompañamiento mucho más profundo, con mucho más tiempo, y normalmente las empresas pues tampoco bueno, no tienen los recursos tampoco para mantener una colaboración a tanto tiempo, ¿no? Entonces, al final lo de la formación surge muchas veces como una necesidad porque no es la típica formación de, vamos a aprender a hacer montar APIs con ASP.NET. No, joder, son formaciones en fundamentos, ¿vale? Que son formaciones muy diferentes de lo que normalmente uno entiende por formación o por cursos. Entonces, al final los veo más como una herramienta para poder transmitir esas bases, esos fundamentos, antes de empezar a trabajar con un equipo y conseguir que todos hablemos el mismo idioma. Y que por ejemplo, si me llaman de una empresa y me dicen, oye, Pedro, es que tenemos un montón de bugs y nos está bloqueando la entrega, pues
poder hacer un análisis junto con el equipo desde las mismas bases, desde los mismos supuestos, para llegar a unas conclusiones en las que estemos de acuerdo y estemos alineados, ¿no? Porque al final, si cada uno tiene una idea diferente o hace un análisis diferente de la situación en base a supuestos diferentes, pues no hay forma humana de alinear al equipo, ¿no? Entonces, muchas veces la formación es un requisito para trabajar con los equipos, ¿no? Y de ahí viene un poco. Y eso es lo que hago a día de hoy, básicamente. Y así brevemente, o sea, ¿disfrutas más haciendo esto o cuando estabas de programador? Pues es diferente. Es diferente. También hay otro sesgo que no sé cómo se llama, pero que también está por ahí, que es que, bueno, así hablan, o sea, en idioma de habla por casa es como que anhelas lo que no tienes, ¿no? Ya. Y todo tiempo pasado fue mejor y idealizas el pasado, ¿no? Entonces muchas veces dices, tío, a mí me gusta mucho programar, ¿para qué me meto en estos fregados, no? Porque es verdad que a día de hoy, pues, más allá de lo que programo, lo que me siento a hacer per programming con la gente de los clientes, pues en proyectos propios, yo no tengo un proyecto propio como tal, o no trabajo en un proyecto propio a nivel de código, quiero decir. Entonces, programo menos. Claro, entonces, pues muchas veces echo de menos programar. Claro. Me gustaría programar más de lo que programo. ¿Que me lo paso mejor o me lo paso peor, o me gusta más o me gusta menos? Yo creo que es diferente. Al final, bueno, o sea, todos los cambios los haces pensando a mejor, pero es lo que decía antes, que no se trata de decir, estás mejor ahora, estás peor ahora, pues oye, hay aspectos en los que estoy mejor que me gustan más. El poder dedicar, claro, es que sería poder dedicar el 100% de mi jornada pero también es mentira, porque no dedico el 100% de mi jornada a trabajar con clientes y ayudar a la gente, porque tener un proyecto propio y trabajar como freelance, pues al final requiere que atiendas cosas como, pues, bueno, las ventas, el marketing, la operativa de gestionar un negocio, ¿no? Al fin y al cabo, que muchas veces se come incluso más tiempo que el propio delivery en sí, ¿no? Entonces, eso también es una cosa con la que, por ejemplo, a la hora de hacer el cambio no me esperaba, o no sabía que iba a comer tanto tiempo. Y no es una cosa con la que esté disgustado, ni mucho menos. De hecho, me encanta. De hecho, a día de hoy, mi mayor queja, por decirlo de alguna manera, es que tengo un montón de intereses y de frentes abiertos y de inquietudes en muchos pilares diferentes. En la parte de empresa, de empresa, de gestión empresarial, de eso, de marketing, de ventas y tal, ahí tengo un montón de foco puesto ahí, un montón de interés puesto ahí. Pero sigo teniendo también interés en el código y en bueno, todo lo demás, ¿no? Entonces, como que tengo el foco dividido. Y eso es lo que más me duele a día de hoy, el tener el foco dividido y el no ser capaz de encontrar tiempo de calidad y encontrar foco para dedicarle a una de ellas, porque es que si no descuidas la otra, ¿sabes? Pero por lo demás, al final, es lo que decía al principio, no se trata o sea, se trata de aprender a estar a gusto con lo que tienes, ¿no? Y de escuchar esas señales y de si las señales te dicen, oye, algo va mal, pues en la medida de lo posible hacerles casos y, y por lo demás, pues aprender a disfrutar del camino, tío. Y si ahora lo que toca es hacer formaciones y lanzar formaciones y aprender de marketing y de empresa y programar menos y tal, pues aprender a disfrutar. Es otra etapa. Aprender a disfrutar de eso también. Que me gustaría a lo mejor volver a gestionar equipos o volver a montar proyectos y tal. Sí, pero es que es una pantalla que ya me he pasado, tío. Entonces, a ver, siempre se puede aprender, siempre se puede profundizar. Después de la Liga Pokémon hay más gimnasios y hay más cosas que hacer en el juego, ¿no? Pero, pero yo creo que ahí o sea, ya escarbé demasiado y no me apetece, si me siento y lo pienso fríamente, no me apetece seguir escarbando por ahí. Ahora, a día de hoy, a lo mejor el año que viene digo, ostras, sí, me vuelve a apetecer, ya me ha empezado a picar demasiado otra vez, quiero
quiero volver a eso. Pero luego hay otros días que digo, y yo, pues felizmente dejaba la programación y me dedicaba a vender tomates, ¿sabes? O a plantar patatas en el huerto. No sé, depende, como tengo el foco así tan dividido, pues depende mucho del día. Pero volvemos a lo que dije antes, que pues aprender a surfear la ola, ¿no? Y a estar a gusto con lo que haces y ir uniendo los puntos poco a poco. Total. Pues Pedro, si te parece, yo personalmente tengo que irme, entonces si quieres otro día te invitamos a comentar toda la parte de negocio porque la verdad que me quedo con ganas de conocerla y de preguntarte más sobre esto. Entonces, Ujú. en la semana que viene tienes una formación, sobre qué va esta formación y si te parece Ujú. dejamos después el enlace en los comentarios y tal. Entonces, véndesela un poco a la gente de qué va la formación y para qué persona está dedicada. Claro. Pues mira, la formación que vamos a hacer la semana que viene se llama Pilares del Software y justamente es todo lo que hemos estado hablando durante el podcast de aprender los fundamentos y es lo que vamos a ver en esa formación. Es un intensivo de 2 días que vamos a hacer eso la semana que viene, el viernes y el sábado, durante todo el día, de 10 de la mañana hasta por la tarde, hasta las 7 o las 8 de la tarde. Y el objetivo ahí es ese, no es aprender un framework nuevo, una tecnología nueva o lo que sea, sino parar un poco la vorágine y sentarnos a aprender sobre los fundamentos, sobre pues, cositas de código limpio, de cómo poner el foco en la entrega de valor, cómo trabajar en equipo, cómo empezar a mirar también hacia adentro, hacia la parte más de quizás incluso de desarrollo personal a nivel de eso, del rol de desarrollador para aprender a empezar a gestionar con un poquito más de conciencia la carrera y sobre todo a intentar conectar todos esos puntos, ¿no? Porque lo que decía, que todo eso está conectado y que no, o sea, digamos, tener un desarrollo de carrera em, que al final, eso, llegue lejos, requiere trabajar todos esos 4 puntos, entonces eso es lo que vamos a hacer la semana que viene. Em, para toda la gente que esté escuchando, bueno, la semana que viene, de hecho, este podcast sale El pues entonces lunes. esta semana. Claro, Si bueno, sale sí. hoy es lunes, pues entonces este fin de semana. Para toda la gente que esté escuchando, si os suscribís a mi newsletter, hay un precio especial para toda la gente que esté en la newsletter, que sale, o sea, literal sale regalado, no voy a decir cuánto es, pero es un regalo, literalmente. Entonces, si os interesa, pues os podéis suscribir y hasta mañana martes por la noche está ese precio disponible. Así que, pues nada, quedáis invitados todos los que estéis viendo esto. Pues en los Ya, o sea, a comentarios nivel de dejaremos. desarrolladores, Sí. sí. No, nada, digo que eso, que en la descripción Ujú, dejaremos el enlace tanto a la newsletter como al curso. Y nada, si os ujú. parece, vamos acabando. Cayo, despídete, tío. Pues nada, Pedro, muchas gracias por ser el nuevo invitado de Clickbait. Ujú. Ha sido una charla bastante agradable. Yo personalmente he aprendido un montón, seguro que José también y todos los que estén escuchando esta charla. Así que nada, reiterarte los agradecimientos. Muchísimas gracias por estar aquí, por pasarte y dedicarnos un poco tu tiempo. Y nada, quedamos pendientes de hablar de esa parte de negocio. Justo iba a Cuando decir queráis, eso, ¿eh? cuando queráis. Yo por mí encantado, que además a día de hoy ya es lo que decía, que igual puedo hablar con más pasión todavía que eso que del código, porque literalmente es lo que me tiene el foco más absorbido a día de hoy. Y daros las gracias a vosotros, joder, por invitarme, porque, pues yo qué sé, daros las gracias por el interés en escuchar eso, pues la experiencia que yo pueda traer y lo que pueda ayudar o inspirar a gente con esa experiencia, pues tener la oportunidad de poder decirlo, pues está súper guay. Así que gracias a vosotros también. Gracias a ti, Pedro, por Ujú, pasarte y sacar un ratito. Así que nada, nos vamos ujú, despidiendo y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo. ujú. Hasta luego. Saludos, chao, chao. Chao, chao.